Bienvenidos estudiantes a la segunda sesión del curso seminario de tesis 2. Le habla la doctora Xiomara Cabrera Cabrera, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipaquirá. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema 2 específicamente referido a la fundamentación de la investigación científica. En cuanto a los elementos de la investigación científica, vamos a precisar muy someramente lo que es partiendo de la caracterización de sus fundamentos, cómo se desarrolla la lógica de la investigación científica y a la vez las categorías que están inmersas dentro de la investigación científica como un carácter más profundo desde lo que necesita el estudiante para trabajar todo lo que es el tema de la lógica sistémica de la investigación y holística. Específicamente, la sesión tiene dos elementos fundamentales prioritarios como objetivo, que el primero está en función de fundamentar la lógica de la investigación científica y el segundo está en desarrollar las categorías de la investigación científica. Dentro del contenido que hemos concebido para esta segunda sesión de aprendizaje está precisamente lo referido al proceso de investigación desde su lógica, o sea, desde dónde se parte, los pasos que se conciben dentro del proceso de investigación científica y a la vez también hemos considerado oportuno trabajar las categorías de la investigación partiendo de que el estudiante tiene los elementos ya en la matriz de consistencia de todo lo que se concibe en las categorías que se le dio en el curso, en el primer curso de metodología de la investigación científica y que a posteriori se trabajó en los elementos del proyecto de tesis. También se ha concebido como objetivo caracterizar los fundamentos de la investigación científica partiendo de su lógica y de las categorías que la misma concibe para lo que es el curso del informe de tesis en la maestría de gestión del talento humano. Los contenidos de aprendizaje precisamente son la lógica de ese proceso, los pasos que se conciben y las categorías que se tienen en cuenta. Nosotros quisimos partir o sea, darle la explicación en el sentido de que el estudiante pueda ver desde dónde parte la investigación. O sea, lo primero es que hay que concebir la idea de investigar algo, aun cuando los estudiantes ya tienen este camino recorrido, porque ya tienen elementos que sean precisados en el proyecto de investigación. Es importante que se trabajen esos pasos del proceso de investigación con toda una lógica, o sea, a partir de concebir la idea que está precisamente en la realidad problemática de la investigación, en ese contexto donde el estudiante se va a situar, donde el estudiante va a precisar, o sea, las insuficiencias, las deficiencias y los elementos negativos que hay en ese contexto desde donde está investigando para a partir de ahí poder definir lo que se le llama hoy en la investigación, lo que es las manifestaciones internas, las manifestaciones externas del problema de investigación. Desde esa idea de investigación que previamente se concibe por el investigador, emerge el problema de investigación. O sea, el problema de investigación va a tener dos momentos fundamentales. Un primer momento que está en función de esas, o sea, desde de esas manifestaciones que se han previsto, que es lo que está pasando negativamente o determinadas insuficiencias o deficiencias en ese contexto, y un segundo momento que es o sea, cómo solucionar ese problema de investigación, cómo transformar el problema. Por tanto, se plantea que el problema tiene un estado real, que es lo que realmente está pasando, y un estado deseado, y que es en función de ese estado deseado lo que nosotros vamos a transformar. Después de estos elementos del problema, bueno, pues ya se va a definir también el objeto de estudio que va a venir en función de transformar ese problema. Vamos a tener otros aspectos, como también el campo de acción, que es la parte del objeto que se va a investigar y que está precisamente en función, en el caso de la maestría, del aporte práctico que se va a concebir. También dentro de los pasos del proceso de investigación se tiene en cuenta el marco teórico que precisamente se fundamenta y se caracteriza de esos elementos ya previamente definidos, o sea, del objeto de estudio y del campo de acción, o sea, de todos los referentes, teorías, tendencias
todos los elementos que están en función de fundamentar ese marco teórico de la investigación. Como cuarto paso, tenemos que hay que definir también los objetivos, y cuando estamos hablando de los objetivos, estamos hablando del objetivo general de la investigación, que está en función de transformar ese problema y que parte precisamente también de lo que nosotros hemos concebido como objeto de estudio. O sea, cómo nosotros el objetivo lo vamos a poner en función de un verbo en infinitivo, o sea, de elaborar, de construir, de transformar algo que es importante para poder dar respuesta al problema de investigación. Un quinto paso está previsto dentro de la investigación científica, de ese proceso, como la hipótesis o preguntas de investigación. La hipótesis, todos, bueno, de alguna manera sabemos que es la solución anticipada del problema de investigación, y se puede concebir de dos formas, también en forma de pregunta, que todo va a responder precisamente a los elementos que nosotros vamos a concebir de la investigación. Un sexto paso va a estar en función de los métodos científicos. Las investigaciones hoy no se realizan si no son con métodos del nivel teórico, métodos del nivel, en este caso, empírico, y del nivel fundamentalmente de la parte de la estadística. O sea, que son los métodos que exige hoy el proceso de investigación desde el punto de vista científico para dar respuesta a las problemáticas que se plantean. Como séptimo paso a tener en cuenta, se define también dentro del marco metodológico de la investigación el tipo de investigación, o sea, qué tipo de investigación nosotros vamos a concebir, si es una investigación de acuerdo a la metodología de la investigación que hoy se estudia, si es una investigación descriptiva, si es propositiva, o sea, un grupo de elementos que nosotros tenemos que definir para poder justificar también de alguna manera la investigación científica. Posteriormente, a partir de esos elementos, también tenemos dentro del marco metodológico de la investigación la selección de la muestra, o sea, la muestra que nosotros vamos a trabajar en función de la población y de los elementos que necesitamos para corroborar después con las diferentes técnicas y los diferentes instrumentos que vamos a aplicar todos los elementos que tenemos que necesitar para la investigación. Dentro de estos pasos también se concibe la recolección y análisis de datos como elementos importantes, y finalmente, después de todo esto, bueno, como parte ya de los resultados, se presentan ya finalmente esos resultados de la investigación y se construye lo que es el aporte práctico. O sea, es un primer momento de los pasos que tiene hoy concebido la investigación científica, en los cuales no se pueden obviar, no se pueden violar, porque si de algún paso se obvia, pues no vamos a tener ese proceso de investigación científica con toda una lógica que se exige. Dentro, ya hablando de la lógica de la investigación científica, nosotros también, y ya como parte de ese proceso de investigación, ya corroborando lo que hemos hablado anteriormente sobre los pasos, tenemos que se parte de ese diagnóstico fáctico de la investigación, en el cual se va a ver la realidad problemática, la realidad problemática de la investigación, o sea, cómo determinadas manifestaciones internas o externas de esa realidad van a surgir, y bueno, van a estar en función de datos abstractos, de datos concretos, o sea, de ese diagnóstico fáctico, como le decíamos, que nosotros vamos a concebir. Y a partir de ese diagnóstico fáctico, nosotros tenemos también los elementos de lo que es la parte, desde esas manifestaciones, desde ese diagnóstico, emerge el problema de investigación científica. Y a partir de tener definido el problema de investigación, pues nosotros necesitamos para transformar la investigación, que ese problema de investigación también va a estar en dependencia del objeto que nosotros definamos de la investigación, o sea, a partir del objeto es lo que nosotros después vamos a trabajar también en el marco teórico, todos los elementos tendenciales, referenciales, que necesitamos para la investigación. El problema de investigación también tiene una justificación. Ven cómo todos los elementos se van concatenando para que sea ese proceso, esa lógica que necesitamos. Y dentro de esa justificación están las causas de la investigación, o sea, como causas teóricas, metodológicas, praxeológicas, son importantes para justificar ese problema de investigación, y también de alguna manera van a aparecer en la investigación. O sea, todos esos elementos son importantes para poderlos definir y que puedan aparecer en el cuerpo de la tesis
para de alguna manera, o sea, terminado ese proceso de investigación. Como parte también de esa lógica de la investigación está el campo de la investigación, o sea, nosotros primeramente definimos un objeto de investigación y después vamos a definir el campo de la investigación, que es donde va a estar lo que es el aporte de la investigación, ya sea tanto el aporte práctico o en el caso de las maestrías, o si estamos hablando en el caso de doctorado, también el aporte teórico, o sea, ese campo de la investigación, que es la parte del objeto que se va a investigar. Y finalmente, el objetivo de la investigación, que es el que apunta a partir de ese objeto definido a la transformación del problema. Todos esos elementos concebidos dentro de la lógica de la investigación van a terminar, o sea, van a precisar también la hipótesis de la investigación. Y ya como proceso de investigación, aquí se va a hacer un reconocimiento desde esa presentación, desde esa percepción que tiene el investigador de la realidad problemática. O sea, de esta manera explicar de una forma amena todo lo que es la parte de la lógica de la investigación que debe concebir. Ya aquí como puntualizando algunos de los elementos dentro del marco metodológico, del marco teórico, los elementos que se necesitan partiendo de ese planteamiento del problema, le dejamos también a modo de referencia todos los elementos y los pasos que se conciben dentro del proceso de investigación científica. Ya específicamente dentro de las categorías de la investigación científica, bueno, partiendo de las exigencias que tienen hoy las investigaciones, hay que partir precisamente de la realidad problemática, como veníamos ahorita hablando de los pasos, y en esa realidad problemática definir manifestaciones de esa realidad, o sea, de ese contexto donde se está desenvolviendo la investigación. Como parte de esa realidad problemática emerge un problema científico. Ese problema científico va a tener causas del problema que van a estar también en función del problema. Se va a definir un objeto de investigación como parte de esas categorías y ese objeto también va a exigir la definición de un campo de investigación. Y a partir de estos elementos, pues también, como parte también de las categorías de la investigación, pues vamos a tener un objetivo general. Y el objetivo general, que es el que va a transformar el problema, va a estar también organizado con varios objetivos específicos que van a responder precisamente a las etapas y a los momentos que concibe la investigación. Y finalmente, la hipótesis con las variables de la investigación y la operacionalización de las variables, ya sea la variable dependiente, la variable independiente, que están en función de toda esa problemática de la investigación científica. Finalmente, resaltar que dentro de este proceso de la investigación científica es importante, bueno, precisar, partir precisamente de la realidad problemática, porque es a partir de ahí desde donde emerge el problema de investigación. O sea, si nosotros definimos correctamente la realidad problemática, ese contexto desde lo internacional, lo nacional y lo contextual, vamos a ver todos los elementos que están en función de la realidad problemática y vamos entonces a definir correctamente el problema de investigación. De igual manera, nosotros como parte de la importancia que se le atribuye a la lógica de la investigación, a sus pasos, y dentro de los pasos las categorías que son necesarias, que son muy imprescindibles para desarrollar el informe de tesis de la maestría, en este caso de gestión del talento humano, o sea, vamos a exigir al estudiante se cumpla con cada uno de estos elementos, de todos estos pasos que se necesitan dentro del proceso de investigación. Hasta aquí esta segunda sesión del proceso de aprendizaje. Le damos las gracias.